Fue el 30 de octubre del año 2000 en Encino, California. Steve Allen, el presentador original de The Tonight Show, se dirigía a visitar a su hijo menor. A sus 78 años, Steve seguía activo. Acababa de actuar en un evento con entradas agotadas en Victor Valley College. Promocionaba su libro número 53, Steve Allen's Private Joke File, y trabajaba en otro titulado Bulgarians at the Gate, que criticaba la creciente falta de decencia en los medios. A pesar de su historial de problemas de salud, incluyendo cáncer y enfermedades cardíacas, Steve se mantenía ocupado. Esa tarde, mientras conducía por un tranquilo vecindario en el Valle de San Fernando, cerca de la casa de su hijo Bill, un vehículo utilitario deportivo salió lentamente de una entrada y golpeó el costado del Lexus de Steve. Ambos conductores parecían estar bien, intercambiaron información y siguieron su camino. Steve no parecía alterado y ni siquiera mencionó el incidente a su hijo al llegar. Durante la cena, le dijo a su familia que se sentía un poco cansado y luego fue a recostarse. Alrededor de las 7:45 de la tarde, Steve se volvió inconsciente. Se llamó a los servicios de emergencia y fue llevado al Centro Médico Regional Encino Tarzana, donde los médicos intentaron reanimarlo. Fue declarado muerto a las 9 de la noche. Su médico listó la insuficiencia cardíaca como la causa oficial de muerte, pero un detalle cambió todo el caso. Debido a que el pequeño accidente automovilístico había sido mencionado en su certificado de defunción, la ley de California requería una investigación completa por parte de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles. Siempre que una muerte pueda estar relacionada con un incidente de tráfico, incluso uno menor, se debe realizar una autopsia. El 9 de noviembre se realizó una autopsia. Se tomaron muestras de tejido y después de 6 semanas llegaron los resultados. Sufrió un hemopericardio, una hemorragia en el saco alrededor de su corazón. Un vaso sanguíneo se había roto debido a un moretón en su pecho, probablemente causado por el accidente. Su cuerpo, ya debilitado por la enfermedad cardíaca, no pudo recuperarse. La causa de muerte se cambió a accidental. Su fallecimiento fue causado por lesiones internas del pequeño choque. El forense confirmó que la lesión del accidente condujo a su muerte. Él no había dicho nada sobre el choque. Su esposa Jane Meadows y su hijo Bill estaban devastados. Bill dijo más tarde, dijo que estaba cansado después de la cena, fue a relajarse y nunca despertó. Las pruebas toxicológicas no encontraron drogas ni alcohol en su sistema. El otro conductor nunca fue identificado públicamente y no se le atribuyó culpa. El Departamento de Policía de Los Ángeles investigó el incidente, pero no divulgó más detalles. Steve Allen ayudó a moldear el entretenimiento estadounidense. Lanzó The Tonight Show en 1954 y continuó escribiendo, actuando y hablando sobre temas sociales. Estuvo casado con Jane durante 48 años y tuvo 4 hijos. Después de su fallecimiento, Jane dijo que Steve incluso mantuvo su humor durante el choque, bromeando, lo que algunas personas harán para obtener mi autógrafo. Steve fue enterrado en el Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills. Jane fue enterrada junto a él en 2015. Su repentino fallecimiento muestra cómo algo que parece pequeño puede llevar a algo que nadie espera. En el caso de Steve, un accidente menor fue mucho más grave de lo que cualquiera se dio cuenta. Era el 4 de enero de 1970 en Hatfield, Hertfordshire, Inglaterra. Keith Moon, baterista de The Who, una de las bandas de rock más grandes del mundo, estaba en un pequeño evento en el pub Red Lion. No fue por publicidad, sino para apoyar al hijo de su vecino, que manejaba la apertura del lugar. Lo que empezó como una noche casual de tragos y música, se convirtió en uno de los momentos más oscuros de su vida. Moon era famoso por 2 cosas: su talento en la batería y su estilo de vida salvaje. A inicios de los 70, su vida estaba llena de fiestas y excesos. Esa noche llegó al Red Lion en su Bentley, vestido con ropa cara. En vez de pedir cerveza, pidió brandy, gesto que llamó la atención en un pub lleno de locales de clase trabajadora. Entre la multitud había un grupo de jóvenes, skinheads, que despreciaban a quienes veían arrogantes o fuera de lugar. Notaron a Moon de inmediato y su hostilidad creció durante la noche. Moon no estaba solo, lo acompañaban su esposa Kim, amigos y su guardaespaldas y chofer, Neil Boland. Su trabajo no era solo conducir, sino protegerlo. Moon sabía que bebería y quería evitar problemas, pero los problemas lo encontraron. Cuando la tensión subió, decidieron irse. Boland salió a traer el Bentley. Al aparecer el coche, los skinheads se volvieron violentos.
Lo rodearon, tiraron monedas y piedras, golpearon ventanas y sacudieron el auto. Boland salió, ya sea por voluntad propia o arrastrado, e intentó enfrentar a la multitud. Lo persiguieron por la calle y lo atacaron. Dentro del Bentley, Moon entendió que la situación estaba fuera de control. Aunque odiaba manejar y no tenía licencia, el pánico lo dominó, se puso al volante. Algunos dicen que el coche ya estaba en marcha, otros que lo encendió en ese momento. De cualquier modo, el Bentley avanzó bruscamente para escapar. Pero Moon no sabía que Boland había caído frente al auto en medio del caos. Condujo unas 100 yardas antes de detenerse, pensando que la multitud aún los perseguía. Pero quienes corrían eran testigos tratando de advertirle. Al bajar, vio a Boland atrapado debajo. Había sido arrastrado toda la distancia, con heridas graves que resultaron fatales antes de llegar al hospital. El Bentley iba solo a unas 10 millas por hora, pero el impacto fue devastador. Moon fue arrestado y acusado de causar la muerte de Boland, conducir ebrio, sin licencia y sin seguro. 6 semanas después, el tribunal dictaminó que la muerte de Boland fue un accidente. El juez dijo que Moon no tuvo opción más que huir y no había culpa moral. El jurado lo absolvió de los cargos de muerte en 10 minutos. Solo se declaró culpable de las infracciones de tránsito. Pero la familia de Boland rechazó el fallo. Sospechaban encubrimiento creyendo que la fama de Moon lo protegió. Algunos alegaron que Kim, no Keith, conducía. Los testimonios eran poco fiables por el alcohol y la confusión, pero la mayoría de los que estaban en el auto señalaron a Moon. Moon ofreció ayuda a la familia de Boland, pero fue rechazada. Sus amigos dijeron que nunca se recuperó emocionalmente. Su matrimonio terminó en 1973 y su conducta se volvió más errática. Quienes lo conocían creían que la culpa de esa noche lo hundió en hábitos dañinos. 8 años después, Moon murió por sobredosis a los 32 años. Los hechos en el Red Lion siguen siendo una de las historias más trágicas y debatidas del rock. Una noche destinada a celebrar la apertura de un pub terminó en la muerte de un hombre y un músico marcado para siempre por lo ocurrido. Era el 30 de agosto de 1991 en Nashville, Tennessee. Dottie West, una reconocida cantante de música country, iba rumbo al Grand Ole Opry. Tenía 58 años y planeaba un gran regreso, tras años de éxito y problemas económicos. Ya estaba lista para el show cuando su Chrysler se detuvo en Harding Road. Con poco tiempo hizo señas a un auto. El conductor era George Thaxton, su vecino y amigo, de 81 años. Le ofreció llevarla. Ella aceptó. Se abrochó el cinturón y esperaba llegar a tiempo. Pero nunca llegó. Thaxton aceleró por la salida de Opryland en Briley Parkway, superando el límite. Iba a más de 55 en una zona de 25 millas. Perdió el control. El auto salió del camino, recorrió unos 180 pies sobre pasto, chocó una loma y voló. Cayó a unos 80 pies de punta en el costado de la rampa. Al principio, el daño no parecía grave. Dottie estaba consciente y hablaba. Pero en el centro médico de la Universidad Vanderbilt, los médicos hallaron heridas internas graves, un hígado desgarrado y un vaso roto. También temían que quedara paralizada. Pasó por una cirugía de emergencia de 90 minutos y sobrevivió, pero su estado era crítico. En los días siguientes recibió 30 unidades de sangre y más operaciones. El 4 de septiembre, mientras la preparaban para su tercera cirugía, su corazón se detuvo. No pudieron reanimarla. Dottie West murió a las 9:43 de la mañana. Tenía 58 años. Un mes antes había chocado su Camaro contra un muro y fue multada por conducción imprudente. Tampoco usó cinturón entonces. Ese accidente fue una alerta seria. Thaxton sobrevivió, fue acusado de poner vidas en riesgo, se declaró no culpable y recibió 11 meses de libertad condicional. También debía completar un programa de rehabilitación por alcohol. El funeral de Dottie fue el 7 de septiembre en Christchurch, Nashville. Muchos del mundo country fueron a despedirla. Steve Wariner cantó Amazing Grace y su gran amigo Kenny Rogers dio el discurso. Dijo que Dottie no solo cantaba canciones, cantaba emociones. Nacida Dorothy Marie Marsh en 1932, cerca de McMinnville, Tennessee, fue la mayor de 10 hermanos. Creció en la pobreza y empezó a trabajar temprano. Obtuvo una beca de música en Tennessee Tech, donde conoció a su primer esposo, Bill West, guitarrista de Steel. En los primeros años 60,
se mudó a Nashville a buscar su sueño. Tras algunos fracasos, RCA Victor la firmó en 1964. Ese mismo año lanzó Here Comes My Baby, un éxito top 10 que le dio un Grammy, el primero para una mujer en el country. Su carrera creció firme. Tuvo éxitos como Would You Hold It Against Me, Paper Mansions y Rings of Gold con Don Gibson. También se hizo conocida por el jingle de Coca-Cola, Country Sunshine, que fue una de sus canciones más populares y ganó un Clio Award. A fines de los 70, sus duetos con Kenny Rogers la devolvieron a la cima con temas como Every Time Two Fools Collide y All I Ever Need Is You. En 1980 logró un número 1 como solista, A Lesson in Living. Pero el éxito trajo problemas personales. Se divorció de Bill y se casó 2 veces más, ambas con hombres menores. Su estilo de vida la alcanzó. A fines de los 80, enfrentaba deudas enormes y pidió bancarrota. El IRS subastó sus bienes y perdió su casa. Aún así planeaba su regreso, grabando un nuevo disco con amigos famosos. El auto que manejaba ese día era un regalo de Kenny Rogers, pensado para ayudarla a empezar de nuevo. Tras su muerte, muchos trabajaron para mantener viva su memoria. Johnny Seely y Steve Wariner contaron cómo Dottie influyó en sus carreras. Ron Harman era un fan devoto y lanzó una campaña para ingresarla al Country Music Hall of Fame. Dottie West cambió el camino de las mujeres en el country con su voz, su visión y su lucha por controlar su carrera. Sam Gardiner era conocido por millones como uno de los concursantes más carismáticos que pasaron por Race Across the World. Aventurero, cálido y sin miedo a los desafíos, aportó encanto y autenticidad a la serie de la BBC cuando compitió junto a su madre Joe en 2020. Fuera de cámara, Sam llevaba una vida simple y plena como jardinero paisajista en Escocia, un trabajo que reflejaba su amor por la naturaleza. Pero a fines de mayo de 2025, su historia tuvo un final inesperado y devastador. El 26 de mayo de 2025, Sam conducía de regreso a Stockport, Gran Manchester, tras visitar Escocia para celebrar un cumpleaños familiar. Iba al volante de su Golf R4 Motion, un vehículo deportivo modificado de 300 caballos de fuerza, conocido por su velocidad y potencia. Era una noche lluviosa y peligrosa, con intensas precipitaciones sobre la autopista A34 cerca de Gatley. Según testigos, la visibilidad era escasa, el agua cubría la carretera y la mayoría de los conductores habían reducido la velocidad. Pero el coche de Sam fue visto cambiando de carril y adelantando a otros vehículos a lo que los investigadores luego describieron como una velocidad significativamente alta. Alrededor de las 10 de la noche, ocurrió la tragedia. El auto de Sam golpeó el separador central, perdió el control y volcó antes de detenerse de lado. El impacto causó daños catastróficos, sufrió una grave lesión cerebral y fue hallado inconsciente en el lugar. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital Salford Royal, donde fue inducido a coma. A pesar de los esfuerzos médicos, los doctores determinaron que no había posibilidad de recuperación. 3 días después, el 29 de mayo, Sam falleció rodeado de su familia. La investigación sobre su muerte reveló que varios factores contribuyeron al accidente fatal. Expertos forenses de la policía de Gran Manchester determinaron que los neumáticos del coche estaban por debajo del límite legal de desgaste, reduciendo drásticamente la adherencia en la carretera mojada. Los desagües obstruidos habían agravado el riesgo de acumulación de agua, y combinados con la alta velocidad, hicieron imposible controlar el vehículo una vez que perdió tracción. El forense Christopher Morris describió el clima de esa noche como terrible, y concluyó que Sam había muerto en una colisión vial causada por velocidad excesiva para las condiciones del camino. La familia de Sam escuchó los resultados con visible dolor. Joe declaró que su hijo adoptivo siempre había sido enérgico, generoso y atento, pero también amante de los autos y la velocidad. Confirmó que había modificado el escape de su coche, quitando el silenciador para hacerlo más ruidoso. Sin embargo, detrás de su amor por la adrenalina, había un joven que enfrentó grandes desafíos. Sam había sido diagnosticado con trastorno del espectro alcohólico fetal, FASD, una condición de por vida que afectó su desarrollo temprano. Sus padres contaron que crear conciencia sobre el FASD se volvió una causa muy importante para ellos. Semanas después de su muerte, llegaron homenajes de fanáticos, ex concursantes y el equipo de producción de la BBC.
La familia de Race Across the World lo recordó como un aventurero que vivió con amor y energía, evocando su vínculo con su madre y su determinación durante las 7 semanas de travesía por Sudamérica. Su familia lo describió como leal, divertido y protector, diciendo que llevaba calidez, risas y un toque de caos donde quiera que iba. Para honrar su memoria, sus padres Joe y Andrew lanzaron una colecta en Just Giving para la organización benéfica National FASD, una causa que los había acompañado en su recorrido con el diagnóstico de Sam. Con una meta inicial de 500 libras, la campaña superó las expectativas, recaudando más de 28,000 libras gracias a los tributos llegados desde todo el Reino Unido y más allá. Joe dijo sentirse profundamente conmovida por los mensajes de personas que compartieron cómo Sam los había inspirado, especialmente quienes también vivían con FASD. La BBC emitió luego un emotivo homenaje a Sam al final de la temporada más reciente de Race Across the World, mostrando una foto suya sonriente junto a las palabras: en memoria de Sam Gardiner 2000-2025. Su muerte quedó como un recordatorio de cuán rápido un momento en la carretera puede terminar con una vida destinada a la aventura. Era el 27 de junio de 2010, poco después de las 9 de la noche en Montgomery, Nueva Jersey. Fred Seaman y su esposa Helen, de 60 años, acababan de volver de un viaje de fin de semana. Al entrar despacio en su entrada, avanzando a unas 3 millas por hora, Fred comenzó a girar a la izquierda hacia su casa. Segundos después, otro auto los golpeó con fuerza del lado del pasajero. Fred quedó gravemente herido. Helen murió al instante. La conductora era Amy Locane, de 38 años, ex actriz de Hollywood, conocida por actuar con Johnny Depp en la película de 1990 Cry Baby y como Sandy Harling en la primera temporada de Melrose Place. En su momento, tenía futuro para una larga carrera en cine y televisión. Esa noche, su vida chocó con la de los Seaman de la peor forma posible. Los análisis mostraron luego que el nivel de alcohol en sangre de Amy era de 0.23, casi 3 veces el límite legal. Había estado bebiendo vino en varias reuniones ese día. Testigos notaron que parecía afectada, pero igual condujo. Al momento del choque, iba a 53 millas por hora en una zona de 35. Los Seaman estaban casi en su entrada cuando el auto de Amy los embistió con violencia. Helen, en el asiento del acompañante, no sobrevivió. Amy fue arrestada en el lugar. Su carrera había empezado temprano. Nacida en Trenton, Nueva Jersey, apareció en más de 60 comerciales a los 12 años. En 1984 se unió a la comedia Spencer. Luego debutó en cine en Los Angels en 1989. Su gran papel llegó con Cry Baby en 1990, que ganó seguidores de culto. A inicios de los 90, apareció en películas como School Ties y en series como Melrose Place, pero tras 13 episodios dejó la serie. Hacia fines de los 90 su carrera se desaceleró, y en 2006 se retiró tras comprometerse con el empresario Mark Bobenizer. Se casaron, tuvieron 2 hijas y vivieron en Hopewell, Nueva Jersey. El día del choque, Amy había estado en varias fiestas. Creía que su esposo la llevaría a casa, pero cuando él se fue con sus hijos, ella manejó sola. Más tarde dijo a la policía que no le importaba, porque sus hijas no estaban con ella. Minutos antes del accidente fatal, había chocado levemente otro vehículo en un semáforo. Ese conductor la siguió, lo que ella afirmó que la distrajo. En diciembre de 2010, Amy fue acusada de homicidio agravado y poner vidas en riesgo al conducir. En 2012, fue hallada culpable de causar una muerte por conducción peligrosa y lesiones. Enfrentaba hasta 10 años de prisión, pero en febrero de 2013, el juez Robert Reed la sentenció a 3 años, considerando a sus hijas pequeñas. Cumplió 2 años y 4 meses antes de salir en libertad condicional en junio de 2015. Su liberación generó disputas legales. En 2016, una corte de apelaciones ordenó revisar la sentencia. El juez Reed luego dijo que debía haber cumplido 6 meses más, pero decidió que no volviera a prisión. Los fiscales siguieron apelando. En 2019, el juez Kevin Shanahan le dio 5 años, pero ese fallo fue anulado. Finalmente, el 17 de septiembre de 2020, la jueza Angela Borkowski sentenció a Amy a 8 años, obligándola a cumplir al menos 6 años y 9 meses antes de optar a libertad condicional. La jueza dijo que Amy pudo haber evitado conducir esa noche, pero eligió no hacerlo.
También señaló que no había aceptado plenamente su responsabilidad. El abogado de Amy alegó que era injusto enviarla de vuelta tras cumplir su primera condena, pero el tribunal confirmó la decisión. Cumplió su pena en la cárcel de mujeres Edna Mahan y fue liberada el 20 de diciembre de 2024, un día después de su cumpleaños número 53. Para Fred Seaman, que sufrió graves heridas y perdió a su esposa, ninguna condena podía reparar lo ocurrido. Los hechos de esa noche cambiaron múltiples vidas para siempre, y quienes lo vivieron nunca lo olvidarán. Angie Stone fue mucho más que una leyenda del R&B. Fue una voz que cargaba alma, fuerza e historia. Durante más de 4 décadas, su música narró historias de amor, lucha y resiliencia, moldeando el sonido del soul moderno mientras honraba las raíces del gospel y el funk. En marzo de 2025, seguía actuando, creando y planeando su próximo proyecto, sin imaginar que un viaje común a casa tras un show se convertiría en una de las pérdidas más tristes del año en el mundo del entretenimiento. Nacida como Angela Laverne Brown en Columbia, Carolina del Sur, el 18 de diciembre de 1961, creció en una familia llena de talento musical y comenzó a cantar en el coro de su iglesia. En la adolescencia se unió al trío pionero de hip hop The Sequence, uno de los primeros grupos femeninos de rap de la historia. Su éxito de 1979, Funk You Up, abrió puertas a las mujeres en el género y cimentó la influencia de Stone. En los años 90 pasó al R&B y al Neo Soul, formando el grupo Vertical Hold antes de lanzar su carrera solista. Su álbum de 1999, Black Diamond, y el de 2001, Mahogany Soul, recibieron discos de oro y elogios de la crítica. Canciones como No More Rain in This Cloud y Wish I Didn't Miss You se volvieron clásicos atemporales, consolidando su reputación como una de las voces más emotivas del género. La carrera de Angie fue más allá de la música. Actuó en cine y televisión, apareció en Broadway y se convirtió en una defensora del cuidado de la diabetes tras su diagnóstico en 1999. A través de su fundación Angel Stripes, impulsó la educación artística y los derechos de voto de adultos mayores, reflejando su creencia en que la música y la comunidad podían unir a las personas. Para 2024, había sido incorporada al Women Songwriters Hall of Fame y se preparaba para nuevos proyectos mientras celebraba 50 años en el entretenimiento. En las primeras horas del 1 de marzo, ocurrió la tragedia. Tras un show de Mardi Gras en Mobile, Angie y 9 personas más, sus músicos y coristas, partieron hacia Atlanta en una van Mercedes-Benz Sprinter. Aproximadamente a las 4:25 de la madrugada, en un tramo de la Interestatal 65, el vehículo perdió el control y volcó cerca de Montgomery. Mientras los pasajeros intentaban salir, un camión Freightliner Cascadia, conducido por un hombre de 33 años de Texas, impactó la van volcada. A pesar de la rápida llegada de los equipos de emergencia, Angie fue declarada muerta en el lugar. Los demás fueron hospitalizados con heridas no graves. Las autoridades describieron el accidente como violento y catastrófico, con la Sprinter casi destruida por completo. La repentina noticia de su muerte sacudió la industria musical. Artistas y referentes culturales llenaron las redes con homenajes, alabándola como pionera y mentora. Antiguos colaboradores, incluido D'Angelo, con quien tuvo un hijo, quedaron profundamente afectados. Se informó que él no pudo asistir a su funeral, devastado por la pérdida de quien fue su compañera creativa y amiga de toda la vida. El 14 de marzo de 2025 se celebró un funeral televisado en la Word of Faith Cathedral, en Austell, Georgia, al que asistieron cientos de personas. Kirk Franklin, Tamela Mann y Anthony Hamilton ofrecieron interpretaciones que reflejaron el espíritu de Angie. Al día siguiente, se realizó una segunda ceremonia en su ciudad natal, Columbia, Carolina del Sur, donde los vecinos se reunieron para celebrar su vida. Más tarde ese año, la organización Historic Columbia anunció un homenaje especial durante el Jubilee, Festival of Black History and Culture. Sin embargo, surgió polémica cuando los premios BET no incluyeron a Angie en su segmento In Memoriam, generando críticas de fanáticos y músicos que sintieron que su legado fue ignorado. En septiembre de 2025, su familia presentó una demanda por homicidio culposo, alegando que Angie había sobrevivido al vuelco inicial y que el golpe fatal ocurrió cuando el camión chocó contra la van inmovilizada. La demanda nombró a varios responsables, incluidos ambos conductores,
los propietarios de los vehículos y Daimler Truck North America, citando fallas mecánicas y problemas en el sistema de mitigación de colisiones. La partida de Angie Stone marcó no solo el final de una carrera legendaria, sino también la pérdida de una pionera cultural que ayudó a definir el sonido del R&B y del hip hop moderno. Era el 2 de diciembre de 2006 en Beverly Hills, California. Lane Garrison, actor de 26 años conocido por interpretar a David Tweener Apolskis en Prison Break, había dejado la serie y aún se adaptaba a la vida bajo los reflectores. Pero esa noche, una cadena de decisiones dejaría un muerto, 2 heridos graves y cambiaría su vida para siempre. Lane creció en Richardson, Texas, en un hogar difícil. A los 17 dejó la casa de su madre y se mudó con el pastor local Joe Simpson, padre de Jessica y Ashley Simpson. Vivió con ellos un año. Se graduó de la secundaria J.J. Pierce en 1998 y a los 18 manejó hasta Los Ángeles para perseguir la actuación. Tras años de lucha, su gran oportunidad llegó en 2005 con Prison Break. Por un tiempo, parecía que su carrera despegaba. La noche del 2 de diciembre, Lane conoció a 3 adolescentes frente a una licorería en Beverly Hills. Uno era Vahan Setian, estudiante de 17 años de la secundaria local. Las 2 chicas tenían solo 15. Lane les dio alcohol y decidieron ir juntos a una fiesta escolar. Apenas los conocía esa noche. Luego se confirmó que había bebido y consumido drogas antes de ponerse al volante de su camioneta. Después de la fiesta, los 4 salieron en el Land Rover de Lane. Vahan se sentó adelante, las chicas atrás. Mientras conducía por Beverly Hills, Lane perdió el control, subió al cordón y se estrelló contra un árbol. El impacto destrozó el frente del vehículo y fue tan fuerte que vecinos llamaron de inmediato a emergencias. Los rescatistas hallaron una escena caótica. Vahan estaba inconsciente y fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Las 2 chicas vivieron, aunque con heridas graves. Los análisis mostraron que Lane tenía más del doble del límite legal de alcohol en California y dio positivo en drogas. La investigación determinó que era plenamente responsable. El choque fue noticia nacional. A fines de diciembre, Lane enfrentaba cargos de homicidio vehicular, conducción bajo los efectos y 3 cargos por dar alcohol a menores. Desde el inicio admitió su culpa. Los fiscales detallaron la cronología: conocer a los jóvenes en la licorería, darles alcohol, ir a la fiesta y manejar ebrio. El 2 de agosto de 2007, Lane se declaró culpable de todos los cargos. El 31 de octubre fue sentenciado a 40 meses de prisión, 3 años y 4 meses, y 4 años de libertad condicional. También debía pagar casi $300,000 en restitución. La familia de Vahan y una de las heridas, Michelle Ohana, presentaron una demanda civil resuelta en privado. Lane cumplió su condena en la prisión de Tehachapi, donde pasó unos 19 meses, hasta salir en abril de 2009. En pocas declaraciones públicas dijo que había sido el año más duro de su vida y que esperaba que otros aprendieran de sus errores. Pero los problemas continuaron. En 2012 fue acusado de agredir a su entonces novia, Ashley Mattingly. Se declaró sin oposición, aceptó asistir a clases de autoayuda, completar 52 reuniones de Alcohólicos Anónimos y hacer 8 horas de servicio comunitario, evitando la cárcel. Más tarde volvió a actuar en Bonnie y Clyde y Camp X-Ray. En 2018 fue padre de una hija con su prometida, Mary Caitlin. Aún así, el choque de 2006 sigue ligado a su nombre. Vahan tenía solo 17 años y un futuro por delante. Las 2 chicas sobrevivieron, pero con larga recuperación. Era el 16 de julio de 1981. Una tarde cálida en Nueva York. Harry Chapin, un cantautor de 38 años, manejaba por la Long Island Expressway. Esa noche debía dar un show gratuito en el Lakeside Theater de Eisenhower Park. Era un evento benéfico, algo que él priorizaba. De hecho, la mitad de los 220 conciertos que dio el año anterior fueron sin cobrar, apoyando causas que le importaban. Creía en ayudar, aunque perdiera dinero. Iba en un Volkswagen Rabbit azul, modelo 75. A las 12:27, otros conductores notaron que algo iba mal. Su auto iba a unos 15 kilómetros por hora en el carril izquierdo, con luces de emergencia encendidas. De pronto el auto se desvió al centro, volvió y otra vez fue al centro.
Terminó justo delante de un camión con plancha que venía a velocidad normal. El camión de Rickles Home Center, Nueva Jersey, lo manejaba Robert Eggleton, de 57 años. No tuvo tiempo de frenar, chocó la parte trasera del auto de Chapin. El golpe aplastó el vehículo y saltaron chispas. El tanque estalló y el fuego se propagó. Eggleton y un testigo corrieron a ayudar. Cortaron el cinturón de Chapin y lo sacaron por la ventanilla. Ambos se quemaron. Chapin estaba inconsciente. Un helicóptero policial lo llevó al Nassau County Medical Center, donde intentaron reanimarlo durante media hora. A la 1:05 fue declarado muerto. Al principio se pensó que había tenido un problema cardíaco, pero la autopsia lo descartó. El doctor Minoru Araki dijo que murió por heridas internas severas. Una arteria se rompió en el choque, causando hemorragia interna. Su corazón estaba sano. La policía no pudo confirmar por qué el auto se comportó así. Tal vez intentaba frenar por una falla mecánica, pero no se halló causa exacta. Más tarde se supo un dato inesperado. Su licencia había sido revocada el 1 de marzo por faltas de tránsito. Tenía al menos 15 infracciones en 8 años, como exceso de velocidad y manejar con suspensión. Iba solo ese día, rumbo a tocar por una causa. No tenía documentos y tardaron más de 6 horas en identificar su cuerpo. El show se canceló. Una semana después, más de 500 personas se reunieron en Grace Church, Brooklyn, para homenajearlo, contar anécdotas y cantar sus temas. Chapin gastó casi todo su dinero en causas solidarias. Una vez se quedó media hora bajo la lluvia saludando a gente en un evento que recaudó $200,000 para salvar un programa artístico. Su muerte impactó al mundo humanitario. 13 congresistas lo homenajearon en sesión. Uno dijo que había hecho más contra el hambre que muchos funcionarios. Su esposa Sandy y su hija Jen siguieron su labor. En 1987, le dieron la medalla de oro del Congreso por su labor humanitaria. Sandy demandó a la empresa del camión. Ganó un acuerdo por negligencia de 12 millones. Harry fue enterrado en Huntington, Nueva York. Su lápida tiene versos de una canción suya, que reflejan sus valores. El teatro donde iba a tocar fue renombrado en su honor. Dejó 5 hijos, un legado musical duradero y la prueba de que una sola persona puede cambiar las cosas. Sophia Hutchins era ampliamente conocida no solo por sus proyectos empresariales y su labor filantrópica, sino también por su estrecha relación profesional y personal con Caitlyn Jenner. Con solo 29 años, ya se había convertido en una figura reconocida en los mundos del entretenimiento y los negocios, dirigiendo la Fundación Caitlyn Jenner y lanzando su propia marca de cuidado de la piel. Su camino, desde estudiante aplicada en la Universidad Pepperdine hasta emprendedora destacada, estuvo marcado por la determinación y la ambición. Sin embargo, una clara mañana de julio de 2025, esa vida prometedora llegó a un final repentino y devastador en una curva de cañón cerca de Malibu, California, en un accidente que se convertiría en una de las muertes de celebridades más impactantes del año. Nacida en Bellevue, Washington, el 1 de abril de 1996, Sophia creció en una familia católica y luego asistió a Pepperdine, con una beca académica, donde obtuvo su título en Economía y Finanzas. Hizo historia al ser la primera persona transgénero en servir en el gobierno estudiantil y graduarse de la universidad. Sus primeras experiencias moldearon su visión del mundo y a través de la Fundación Caitlyn Jenner ayudó a financiar organizaciones que apoyaban los derechos y la educación de la comunidad trans. Más allá de su trabajo con Jenner, Sophia se forjó una reputación como emprendedora e influencer. En 2020 lanzó Lumasol, una marca de protector solar inspirada en la lucha de Jenner contra el cáncer de piel. Luego apareció en una campaña de Skims de Kim Kardashian y se convirtió en una figura mediática reconocible por mérito propio. El 2 de julio de 2025, Sophia conducía una cuatriciclo Polaris azul modelo 2013 por Decker Canyon Road, una ruta empinada y sinuosa cerca de la casa de Jenner en Malibu. A media mañana, su vehículo chocó contra el parachoques trasero de un Mazda 6 gris modelo 2016 con 2 pasajeros. El impacto hizo que su ATV se desviara violentamente del camino y cayera unos 350 pies por un barranco. Los equipos de emergencia fueron enviados de inmediato, pero Sophia fue declarada muerta en el lugar. Los pasajeros del Mazda no resultaron heridos,
Investigadores del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles determinaron que Sofía probablemente conducía a alta velocidad antes del choque. El sargento Eduardo Saucedo explicó que parecía haber rozado la parte trasera del coche al intentar maniobrar alrededor, lo que provocó que su vehículo cayera al vacío. Las autoridades confirmaron que Sofía no estaba bajo los efectos del alcohol ni de sustancias ilegales, y el caso fue declarado accidente. El forense del condado informó que murió por múltiples traumatismos sufridos durante la caída. Debido a la profundidad del barranco, el AT Quimpe no pudo recuperarse de inmediato. La empresa de remolque no contaba con equipo lo bastante largo para sacarlo del acantilado. Caitlyn Jenner llegó al lugar poco después del accidente y, según testigos, estaba visiblemente en shock. Más tarde describió la pérdida como una de las experiencias más difíciles de su vida. La muerte de Sofía conmovió profundamente tanto al mundo del entretenimiento como al empresarial. Formaba parte del círculo más cercano de Caitlyn Jenner desde 2015, cuando apareció junto a ella en la serie documental I Am Kate de E! Con los años pasó de ser su representante a su confidente más cercana, viviendo en su casa de Malibu y ayudando a dirigir su fundación. Su relación, a menudo malinterpretada por el público, se basaba en el respeto y la lealtad mutuos. Sofía solía describir a Jenner como una figura parental, mientras Jenner la llamaba familia. Sofía fue sepultada en el cementerio católico Holy Cross de Los Ángeles el 24 de julio de 2025. Al funeral asistieron familiares, amigos y miembros del círculo de Jenner, incluidos varios integrantes de la familia Kardashian. En las semanas posteriores, Jenner habló públicamente sobre su duelo, describiendo la pérdida de Sofía como una tristeza devastadora que dejó un vacío imposible de llenar. La repentina tragedia, sumada al terreno escarpado y la violencia del choque, hizo que la muerte de Sofía Hutchins fuera una de las más inquietantes entre las celebridades en accidentes de 2025. Su legado no quedó definido por las circunstancias de su partida, sino por el impacto de su trabajo y su inquebrantable impulso por construir una vida con propósito bajo la mirada pública. Era el 11 de agosto de 1956 en East Hampton, Nueva York. Jackson Pollock, uno de los pintores estadounidenses más conocidos del siglo XX, conducía su Oldsmobile descapotable. Había estado bebiendo. En el auto con él estaban su joven pareja Ruth Kligman y su amiga Edith Metzger. Jackson perdió el control del vehículo y se estrelló, pero su historia comenzó mucho antes de ese día y los eventos previos revelan una lucha mucho más profunda. Jackson nació el 28 de enero de 1912 en Cody, Wyoming, el menor de 5 hermanos. Su padre tenía problemas con el alcohol y a menudo actuaba violentamente. Jackson creció ansioso y emocionalmente inestable. De adolescente comenzó a beber. Se convirtió en su forma de lidiar con la ira y la tristeza. En 1930, se mudó a Nueva York para estudiar arte con Thomas Hart Benton junto a su hermano. A mediados de los años 30, su consumo de alcohol empeoró. En 1937, comenzó tratamiento psiquiátrico. Sus médicos lo alentaron a explorar sus pensamientos internos a través del arte. A fines de los años 30, Jackson se unió al Proyecto Federal de Arte bajo la Administración de Progreso de Obras. En 1943, firmó con la Galería Arte del Siglo de Peggy Guggenheim. Un año después pintó Mural, su primera obra a gran escala. Se casó con la también artista Lee Krasner en 1945. Ese mismo año se mudaron a East Hampton, donde Jackson creó algunas de sus obras más importantes. Para 1947, Jackson había desarrollado un método que lo hizo famoso, la pintura de acción. Colocaba lienzos en el suelo y vertía o lanzaba pintura sobre ellos. A menudo decía que sentía que estaba dentro de la pintura. Pinturas como Autumn Rhythm, Full Fathom 5 y Lavender Mist lo convirtieron en una figura nacional. Pero su vida personal se desmoronaba. A pesar de mantenerse sobrio de 1947 a 1951, cuando produjo muchas de sus obras más conocidas, luego volvió a beber. Sus pinturas se volvieron más oscuras. Las figuras humanas comenzaron a aparecer de nuevo. Durante este tiempo, un grupo conocido como el Instituto Sullivan comenzó a ganar atención en Nueva York. Se basaba en las teorías del psiquiatra Harry Stack Sullivan, quien creía que la conexión social era clave para la salud mental. Después de la muerte de Sullivan en 1949, Saul B. Newton asumió el liderazgo del grupo, junto con la doctora Jane Pierce.
Newton no tenía licencia médica y había mentido sobre partes de su historial. Las creencias del grupo pronto se distorsionaron. El Instituto Sullivan afirmaba que las familias tradicionales eran perjudiciales. Animaban a las personas a romper lazos con sus parientes y vivir en comunidad. Las relaciones a largo plazo eran desalentadas. Los límites personales a menudo se ignoraban. El crítico de arte Clement Greenberg se involucró con el grupo e introdujo a Jackson y Lee a la doctora Pierce. Los métodos del grupo empeoraron su condición. Le dijeron que el alcohol ayudaba con la creatividad y que su relación con Lee lo retenía. En 1955, Jackson completó Sand y Search, sus últimas pinturas conocidas. Dejó de pintar en 1956 y se dedicó a la escultura. Su consumo de alcohol empeoró y su matrimonio se desmoronó. Luego conoció a Ruth Klickman. Ese verano, mientras Lee estaba en Europa, Jackson pasó tiempo con Ruth. La noche del 11 de agosto, Jackson, Ruth y Edith subieron a su auto. Había estado bebiendo mucho. A menos de 1 milla de su casa, el auto se estrelló. Jackson y Edith murieron. Ruth sobrevivió. Lee regresó de Europa y se hizo cargo de manejar su legado. Luego se supo más sobre el Instituto Sullivan. Después de la muerte de Newton en 1991, antiguos miembros comenzaron a hablar. En 2023, el periodista Alexander Steele publicó un libro que revela el efecto duradero del grupo en la escena artística de Nueva York, incluida su conexión con Jackson. El daño que hicieron, el fomento de comportamientos dañinos y la ruptura de su sistema de apoyo jugaron un papel en su declive. En uno de los eventos más trágicos que golpearon al mundo del fútbol en 2025, la vida del delantero del Liverpool, Diogo Jota, llegó a un final devastador. El atleta de 28 años, celebrado por su energía incansable y precisión en el campo, acababa de vivir lo que muchos llamarían un verano perfecto. Venía de ganar la Premier League con el Liverpool, la Nations League con Portugal y se había casado con su pareja de años, Ruth Cardoso, solo 11 días antes. Pero en las primeras horas del 3 de julio de 2025, un viaje nocturno por el norte de España terminó en desastre, dejando impactados a fanáticos y jugadores en todo el mundo. Diogo José Teixeira da Silva, conocido por millones como Diogo Jota, viajaba con su hermano menor, Andrés Silva, desde Portugal hacia la ciudad portuaria de Santander. Tras una pequeña cirugía pulmonar, los médicos le habían recomendado no volar, por lo que decidió hacer el trayecto en auto para tomar un ferry al Reino Unido antes de la pretemporada del Liverpool. Los hermanos partieron en el Lamborghini Huracán de Jota, uno de los modelos más admirados del mundo automotor. Aproximadamente a las 12:35 de la madrugada, mientras adelantaba a otro vehículo en la autopista A52 cerca de Cernadilla, en la provincia española de Zamora, una llanta del auto reventó de repente. A gran velocidad, el vehículo se desvió violentamente, chocó contra las barreras, dio varias vueltas y se incendió. Los servicios de emergencia llegaron minutos después y hallaron el superdeportivo envuelto en llamas, que ya se extendían a la vegetación cercana. A pesar de los intentos de rescate, tanto Jota como su hermano de 26 años fueron declarados muertos en el lugar. Informes de la Guardia Civil confirmaron que todo apuntaba al exceso de velocidad y a la falla catastrófica del neumático como las principales causas. Las autoridades aún finalizan la investigación, y el informe completo será presentado ante un tribunal local en Puebla de Sanabria. Los restos calcinados del Lamborghini permanecieron junto a la carretera durante horas tras el amanecer, una imagen estremecedora que se difundió rápidamente en los medios. Nacido en Oporto en 1996, el ascenso de Jota a la fama estuvo marcado por la perseverancia y la determinación. Desde sus primeros años en Pasos de Ferreira, hasta su paso por Atlético de Madrid, Porto, Wolverhampton y finalmente Liverpool, se ganó la reputación de ser uno de los delanteros más completos de Europa. Jugó 49 partidos con la selección de Portugal, contribuyendo a los títulos de la UEFA Nations League en 2019 y 2025. André, también futbolista profesional, jugaba en el Penafiel de la segunda división portuguesa y seguía los pasos de su hermano con igual dedicación. Al día siguiente, los cuerpos de ambos fueron trasladados a su ciudad natal de Gondomar, Portugal. El velorio se realizó el 4 de julio, con cientos de personas, entre ellas el primer ministro Luís Montenegro, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa y varias figuras públicas.
El funeral tuvo lugar a la mañana siguiente en la iglesia parroquial de Gondomar, presidido por el obispo Manuel Linda. Entre los portadores estaban Rubén Neves, Virgil van Dijk y Andy Robertson, compañeros del Liverpool, quienes llevaron arreglos florales en honor a los hermanos. Fueron enterrados juntos en el cementerio contiguo a la iglesia. El club retiró el dorsal 20 de Jota en todas sus categorías, un gesto reservado para sus jugadores más queridos. El exentrenador Jürgen Klopp lo describió no solo como un jugador excepcional, sino también un gran amigo, un esposo amoroso y un padre ejemplar. Cristiano Ronaldo, su compañero en la selección, escribió que la tragedia no tiene sentido. Las muertes de Diogo Jota y Andrés Silva figuran entre los accidentes más desgarradores de 2025. Una pérdida repentina e incomprensible que dejó al fútbol portugués e internacional de luto, por dos hermanos llenos de promesas, arrebatados demasiado pronto. Era el 20 de junio de 2011, alrededor de las 3:30 de la madrugada en West Goshen Township, Pensilvania. Ryan Dunn, doble de riesgo de 34 años del show Jackass, acababa de salir de un bar llamado Barnaby's en Westchester. Estaba con su amigo Zachary Hartwell, asistente de producción de 30 años que había trabajado en Jackass No. 2. Esa noche Ryan había subido a Twitter una foto de ambos bebiendo. Horas después, los dos estarían muertos. Lo que siguió no fue un choque común. La policía lo llamó uno de los peores que habían visto. El Porsche 911 GT3 de Ryan iba entre 132 y 140 millas por hora, en una zona de límite de 55. En un momento perdió el control. El auto atravesó una valla, voló hacia un área arbolada y chocó de frente contra un árbol. El impacto hizo que el vehículo estallara en llamas. Los investigadores dijeron que se desintegró antes de prenderse fuego. El jefe de policía Michael Carroll lo describió como el peor accidente de su carrera. Los restos del Porsche eran irreconocibles, escombros negros esparcidos entre los árboles. Dunn y Hartwell murieron en el lugar. El cuerpo de Ryan estaba tan quemado que lo identificaron por tatuajes y cabello. Testigos dijeron que Dunn había estado bebiendo entre las 10:30 de la noche y las 2:21 de la madrugada. El encargado del bar aseguró que no parecía ebrio, pero el informe toxicológico reveló un nivel de alcohol en sangre de 0.196%, más del doble del límite legal en Pensilvania. Para sus amigos, la noticia fue devastadora. Bam Margera, su amigo cercano y compañero, lo conocía desde la secundaria. Juntos habían empezado a filmar bromas extremas bajo el nombre CKI, siglas de Camp Kill Yourself. Esas cintas llamaron la atención de Johnny Knoxville, quien los llevó a su nuevo show de MTV Jackass en el año 2000. Ryan pronto se hizo famoso por ofrecerse a los stunts más peligrosos. En el set ganó el apodo de Random Hero. Su vida personal también mostraba esa actitud temeraria. Amaba los autos de alto rendimiento y tenía 23 citaciones de tránsito, incluidas 10 por exceso de velocidad. En 2005 había sido arrestado por conducir ebrio, pero siguió con sus hábitos de manejar rápido. Su carrera no estuvo libre de lesiones. En 2006, filmando Jackass No. 2, un truco con un caballo le dejó una herida grave y un coágulo que puso en riesgo su vida. Por entonces también le diagnosticaron la enfermedad de Lyme, lo que lo mantuvo años lejos del foco. Para 2010, Ryan volvió en Jackass 3D y parecía más feliz, reencontrándose con amigos. La noche del choque, él y Hartwell, recién casado y veterano de Irak, celebraban un nuevo proyecto juntos. Mientras corrían por la ruta 322, el Porsche dejó una huella de derrape de más de 100 pies antes de salirse. Ambos murieron por el impacto y el fuego. Bam luego reveló que Ryan ya se había accidentado en ese mismo lugar en 1996, volcando su auto 8 veces. La reacción pública fue mixta, dolor de fans y amigos, y críticas de otros. El crítico Roger Ebert publicó un comentario polémico sobre beber y conducir, que generó rechazo. En agosto de 2012, los padres de Hartwell demandaron al patrimonio de Dunn y al bar por negligencia. Luego se resolvió en privado. La familia de Ryan agradeció el apoyo de los fans. Bam Margera lo describió como su mejor amigo y la persona más feliz del mundo. Ryan había dicho que si alguien se enteraba de que moría al día siguiente, no debían estar tristes, porque él se iría con una sonrisa. Aquella noche de junio, su vida
y la de Zachary Hardwell terminó en un choque tan violento que solo quedaron fragmentos del auto. Era el 25 de diciembre de 1989 en Port Crane, Nueva York. Billy Martin, ex-manager de los Yankees, pasaba Navidad en su granja de 144 acres con su cuarta esposa, Jill. A los 61 años, Billy seguía vinculado al béisbol como asesor del dueño del equipo George Steinbrenner. Ese día lo visitó su amigo de toda la vida, William Reedy, dueño de un bar cerca del estadio de los Tigers en Detroit. Reedy conocía a Billy desde que dirigía ese equipo y nunca perdieron el contacto. Esa tarde salieron de la casa, supuestamente para hacer un mandado, pero fueron al bar Bullshed en Binghamton. Reedy fue visto con las llaves del vehículo, una camioneta Ford alquilada. Cerca de las 5:45 de la tarde, Billy y Reedy salieron del bar rumbo a la granja. Las calles estaban heladas y el camino a la casa quedaba al pie de una pendiente sin barandas. A unos 25 metros de la entrada, el vehículo patinó. Salió del camino, chocó contra una alcantarilla de cemento y rodó unos 90 metros cuesta abajo hasta estrellarse contra unas columnas de piedra. Billy, que no tenía cinturón de seguridad, fue arrojado contra el parabrisas. Sufrió fractura de cuello y otras lesiones graves. Reedy sobrevivió con la cadera rota y posiblemente costillas dañadas. Los rescatistas llegaron poco después. Llevaron a Billy al hospital Wilson Memorial, donde intentaron reanimarlo. A las 6:56 fue declarado muerto. Al principio, Reedy dijo a la policía que él manejaba. Luego cambió su versión y afirmó que era Billy quien conducía. Pero los investigadores vieron que Reedy tenía las llaves, y la posición de los cuerpos dentro del vehículo indicaba que él estaba al volante. Un test de alcohol confirmó que había bebido y fue acusado. Aunque después confesó, lo hizo mucho más tarde. No se realizó autopsia a Billy. Su esposa y Steinbrenner pidieron evitarla. El funeral se celebró en la Catedral de San Patricio en Nueva York, con el cardenal John O'Connor. Fue enterrado en el cementerio Gate of Heaven en Valhalla, cerca de la tumba de Babe Ruth. En su lápida se lee: puede que no haya sido el mejor Yankee, pero sí el más orgulloso. La carrera de Billy siempre fue intensa. Como jugador era hábil y agresivo. Como manager, brillante pero complicado. Dirigió a los Yankees 5 veces entre 1975 y 1988. También condujo a Twins, Tigers, Rangers y A's al éxito. Su estilo veloz, conocido como Billy Ball, generaba emoción y tensión por igual. Pero su carácter y problemas personales lo metían en líos. Era famoso por discutir, como en la pelea casi televisada con Reggie Jackson en 1977, o el incidente físico con un lanzador en 1985. Su sucesor como manager, Lou Piniella, quedó devastado. Willie Randolph, quien lo veía como mentor, dijo que no le sorprendía cómo terminó todo, pero que igual dolía. Su hijo Billy Jr. planeaba visitarlo al día siguiente. En cambio, voló a Nueva York para el funeral. Por años, Navidad solo le recordó dolor. Eso cambió con el nacimiento de su hijo, Billy III. Aún así desearía que sus hijos hubieran conocido a su abuelo, al que llaman Uno Pa, por el número que usaba como Yankee. Reedy no volvió a beber tras esa noche. Murió en 2009 de cáncer. El choque fue un lento derrape por una colina helada, a segundos de casa. Después de décadas de caos dentro y fuera del campo, fue un camino tranquilo y unas pocas decisiones equivocadas lo que acabó con todo. Brad Everett Young era una de esas fuerzas creativas incansables, actor, fotógrafo y apasionado defensor del arte, cuya energía iluminaba cada lugar al que iba. A los 46 años, había construido una carrera notable que abarcaba cine, televisión y fotografía, capturando con su lente tanto el glamour como la humanidad de Hollywood. Conocido por su generosidad y optimismo inagotable, Brad dedicó su vida a impulsar la creatividad, guiar a otros artistas y recordar que el arte podía transformar vidas. Pero una noche de septiembre de 2025, esa luz se apagó repentinamente en uno de los accidentes de celebridades más trágicos del año. Nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, Brad creció como el hijo del medio en una familia muy unida de 3 hermanos. Desde pequeño mostró un profundo amor por las artes, la escritura, la fotografía y la actuación, y llegó a ser editor en jefe tanto del periódico de su escuela como de la revista universitaria. Tras graduarse en la Universidad Everett, planeaba dedicarse a la medicina. Pero después de mudarse a Los Ángeles,
audicionó para una serie de televisión, consiguió el papel y se unió al sindicato de actores. Esa experiencia cambió el rumbo de su vida. Luego diría que se enamoró de todo lo que implica este oficio, del recorrido y la fortaleza que se necesita para lograr lo que uno sueña. Brad apareció en numerosas series y películas desde finales de los años 90 hasta la década de 2010. Entre sus créditos figuraban Boy Meets World, Charmed, Grey's Anatomy, Felicity, Beverly Hills, 90210, Love and Basketball, Charlie's Angels, Jurassic Park 3, I Love You Man, The Artist y Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Aunque su carrera como actor fue estable, su trabajo detrás de cámara fue lo que le dio mayor reconocimiento. Como fotógrafo de celebridades, se volvió una figura habitual en las alfombras rojas de Hollywood y en eventos de la industria, retratando a artistas con una mezcla de estilo y sinceridad. Sus fotografías fueron publicadas en medios como Vanity Fair, People, Variety y The Hollywood Reporter, con figuras como Sarah Michelle Gellar, David Harbour, Seth Green y Emma Caulfield Ford. Más allá de su éxito profesional, Brad estaba profundamente comprometido con la educación artística. En 2014 fundó Dream Loud Official, una organización sin fines de lucro dedicada a restaurar los programas de arte y música en las escuelas de Estados Unidos. El proyecto reflejaba su convicción de que la educación creativa no era un lujo, sino una necesidad. Su publicista, Paul Christensen, lo describió como un hombre cuya pasión por el arte y por las personas detrás de él no tenía igual. El 15 de septiembre de 2025, Brad conducía solo por la autopista 134 de California tras asistir a una película. Era tarde y el tráfico era liviano. Sin aviso, un vehículo que circulaba en sentido contrario impactó de frente contra su coche, provocando una colisión violenta que le causó heridas fatales. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero el impacto había sido devastador. Brad fue declarado muerto en el lugar. El otro conductor, cuyo nombre no fue revelado, sobrevivió y fue hospitalizado. Las autoridades confirmaron luego que Brad manejaba dentro del límite de velocidad y que el choque fue completamente causado por la irrupción inesperada del otro vehículo. Tras su muerte, los homenajes se multiplicaron en toda la industria del entretenimiento. El actor Chris McKenna de General Hospital lo describió como un tipo talentoso, divertido, cálido y generoso, cuya amabilidad tocó innumerables vidas. Otros lo recordaron como alguien eternamente positivo, que ofrecía su tiempo y talento, sin esperar nada a cambio, solo para ayudar a los demás a triunfar. Sus amigos y colegas hablaron de su entusiasmo contagioso, su humor y su profundo amor por su familia, especialmente por su hermano Chris. Era el 8 de diciembre de 1984 en Redondo Beach, California. Nicholas Russell Dingley, baterista inglés de 24 años de la banda finlandesa de glam rock Hanoi Rocks, estaba en medio de la primera gira estadounidense del grupo. Era su gran oportunidad. Tras años de éxito en Europa, finalmente entraban al mercado de Estados Unidos. 2 shows en Los Ángeles ya se habían agotado en minutos, pero antes de poder tocar todo terminó de golpe. Ese mismo año, Hanoi Rocks había firmado con CBS Records y lanzado Two Steps from the Move, con su único single en listas del Reino Unido, un cover de Up Around the Bend. La popularidad del grupo crecía, aunque había tensiones. Se decía que Russell y el bajista Sammy Jaffa pensaban irse por conflictos con el guitarrista Andy McCoy. Aún así, Russell era visto como el corazón de la banda, relajado, divertido y capaz de calmar peleas. Nacido en Leamington Spa, Inglaterra, Russell fue adoptado de bebé y criado en Binstead, en la isla de Wight, por Henry e Irene Dingley, hijo único. Creció rodeado de música. Luego se mudó a Londres y tocó en bandas punk como The Dark y Demon Preacher. En 1982, tras conocer a Hanoi Rocks en un backstage, lo invitaron a sumarse como baterista y pronto reemplazó al anterior. Para diciembre de 1984 todo parecía prometedor. Pero días antes de los shows en Los Ángeles, el vocalista Michael Monroe se fracturó un tobillo. La gira se pausó mientras se recuperaba. Vince Neil, cantante de Motley Crue, invitó a la banda a su casa en Redondo Beach para beber y descansar. Esa tarde ambos grupos bebieron en exceso. Cuando se acabó la cerveza, Neil ofreció ir a una licorería. Russell lo acompañó. Neil, claramente ebrio, manejó su De Tomaso Pantera rojo de 1972 con Russell de copiloto. Ninguno llevaba cinturón.
De regreso, Neil perdió el control en la cuadra 600 de la Esplanade y chocó de frente contra un Volkswagen. Dentro iban Daniel Smithers, de 20 años, y Lisa Hogan, de 18, ambos con graves lesiones cerebrales. Russell, que recibió el impacto del lado del pasajero, fue llevado al hospital, pero declarado muerto a las 7:12 de la tarde. Andy McCoy y Tommy Lee, baterista de Motley Crue, salieron a buscarlos y llegaron a la escena. Vieron a Neil esposado y supieron que Russell había sido llevado al hospital. Minutos después, McCoy llamó al manager de la banda, Seppo Vesterinen, para decirle que Russell había muerto. El nivel de alcohol en sangre de Neil era de 0.17, casi el doble del límite legal de California de 0.10. Fue acusado de homicidio vehicular y conducir bajo los efectos del alcohol. En septiembre de 1985, aceptó un acuerdo: 30 días en cárcel, 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y $2.6 millones en restitución. Solo cumplió 19 días, pagando supuestamente $2.5 millones para acortar el tiempo. Las familias de las víctimas creyeron que la condena fue muy leve. La madre de Lisa Hogan pidió que Neil conviviera con pacientes con daño cerebral para entender el daño causado. El abogado de Smithers señaló que mantenerlo fuera de prisión le permitió trabajar y pagar, pero también que quizá nunca enfrentara el peso real de sus actos. Los discos de Motley Crue empezaron a incluir advertencias sobre beber y conducir. Su álbum Theater of Pain fue dedicado a Russell, pero Hanoi Rocks no logró recuperarse. Michael Monroe se fue a inicios de 1985 y en mayo dieron su último show. Russell fue enterrado en Binstead. Más tarde, en entrevistas y en la autobiografía de Motley Crue, The Dirt, Confessions of the World's Most Notorious Rock Band, Neil dio su versión del choque, aunque críticos dicen que minimizó el sufrimiento de las víctimas. La vida de Russell terminó en un instante. En apenas 2 años con Hanoi Rocks, dejó huella en la escena glam rock, influyendo en futuras bandas como Guns N' Roses, pero nunca pudo ver hasta dónde llegaría su música.